Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor Alex Reyes. Yo soy el estudiante Edison Murillo, acompañado con mi compañera Eidis Cárdenas, y hoy tenemos el grato honor de exponerle nuestro trabajo final, el cual lleva por título El constitucionalismo panameño de la era republicana. Como introducción también al mismo, puedo mencionar que el constitucionalismo consiste en el ordenamiento de una sociedad política, Estado mediante una constitución escrita cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos los aspectos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario. Por otra parte, el Estado de Derecho se basa en el principio de la distribución de poderes, lo que implica que el poder es limitado y que esos límites se pueden, o los dirigentes de los órganos de gobierno, es hacer efectivo basándose en el procedimiento en el cual está establecido. Antecedentes. El constitucionalismo panameño ha pasado por varias etapas de acuerdo a los momentos históricos en los que se ha encontrado nuestro país, lo que ha llevado a que autores como César Quintero, constitucionalista panameño, a establecer y distinguir los diversos periodos del mismo. Así, el citado jurista y uno de los distinguidos conocedores del tema constitucional panameño sostiene que el constitucionalismo panameño se divide en tres periodos, que podemos mencionar: el constitucionalismo de la era o periodo colonial, el de la era colombiana y el que es llamado constitucionalismo de la era republicana, el cual estamos hablando. En otra fase de nuestro constitucionalismo, en la que tiene su génesis por razón de la separación de Panamá de Colombia el 13 de noviembre de 1903, de la cual se estará celebrando el centenario en el presente año, conmemorando que motiva esta monografía. 4 de las constituciones que se han aprobado durante esta era son la Constitución de 1904, la de 1941, la de 1972, la cual incluye las reformas de que ha sido objeto en 1978, 83, 94 y 1994. Estas serán estudiadas en cuanto a la forma como han regulado el órgano judicial en sus aspectos más relevantes. La primera constitución fue la de 1904, que fue aprobada por la razón de la separación de nuestro país y Colombia, hecho que se produce el 3 de noviembre de 1903. Esta, como la nota Isaac Bolaños, ha sido entre todas las constituciones del país la que más ajustes ha modificado durante los 37 años que rigió. Para la aprobación de esta se siguió el método democrático de la convocatoria de una convención nacional constituyente, la que finalizó su labor, como lo anota el doctor César Quintero, el 13 de febrero, y siendo sancionada dicha constitución por el Ejecutivo el 15 de febrero del mismo año, promulgándose el 18 de ese mes y año en la Gaceta Oficial número 21. El órgano judicial en la Constitución de 1941 es la siguiente constitución al hablarles. Esta, que constituye nuestra segunda constitución del constitucionalismo de la era republicana, regula el órgano judicial en su título 10, denominado Poder Judicial, estableciendo con la relación a este entre otros aspectos, las cuales son los siguientes. Según el artículo 128, con el cual se iniciaba el título 10, establecido en el periodo de independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, conocidos también como el principio de independencia judicial, al disponer que los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos a más que a la Constitución y a la propia ley. Ahora bien, si bien el conocimiento de este principio, ya que representa un gran paso para la prestación del servicio público de la administración de justicia, esto por sí solo no es suficiente, porque, como anota el doctor Quintero, para asegurar constitucionalmente la independencia judicial es preciso, ante todo, que la propia Constitución contenga ciertas disposiciones encaminadas a hacer efectiva tal independencia. Como siguiente, también en efecto, entre las otras garantías y principios que consagraba esta carta política a favor de los magistrados
jueces y demás funcionarios de la Administración de Justicia eran los siguientes. Punto 1. Que todo correspondiente. El 2. El periodo de los magistrados y jueces no podía ser modificado ni cambiado sin previa reforma de la Constitución, con el objetivo de que uno u otro juzgador no resultara ni perjudicado ni beneficiado, como lo disponía el artículo 133. El punto 3. Los magistrados y jueces no podían ser detenidos ni arrestados sino en virtud de mandato escrito de la autoridad judicial competente como para juzgarlos. En cuanto también a la Corte Suprema de Justicia, se establecía que ésta no estaría integrada por 5 magistrados principales, cuyo nombramiento se haría cada 2 años y por un periodo de 10 años. Finalmente, y con respecto a la Corte Suprema, esta Constitución regulaba en su artículo 128, que este alto tribunal tendría un presidente, quien sería elegido por sus propias conservaría el cargo por todo el tiempo que continúe siendo magistrado de la Corte. Por último, también hay que recordar que con la Constitución de 1904 o 41 se estableció, además del control concentrado o guardia judicial de la Constitución, el contencioso administrativo, y se reconoció o consagró la acción de amparo de las garantías constitucionales, con lo que a la vez que se perfeccionaba el Estado constitucional panameño, se le asignaba al órgano judicial un papel relevante en la tutela del principio de supremacía constitucional, el de la legalidad como el de la defensa jurisdiccional de los derechos fundamentales. La siguiente Constitución es la regulación constitucional del órgano judicial en la Constitución de 1945. Como se sabe, es el resultado de todo proceso constitucional desarrollado dentro de un contexto político de inestabilidad institucional que se inicia a raíz del derrocamiento del presidente de la República, el doctor Arnulfo Arias Madrid, en octubre de 1941, como vía de salida y solución de la crisis que se veía durante la gestión gubernamental de Ricardo Adolfo de la Guardia, que como ministro del gabinete del presidente derrocó, había sido designado como encargado de la presidencia. Se optó por la convocatoria a elecciones para escoger una asamblea constituyente a la que se le encomendaría la aprobación de nueva constitución. Veamos los aspectos más relevantes de esta relación de órgano judicial. Como punto 1, en un principio se dispuso que la Corte Suprema de Justicia estaría integrada por 5 magistrados, quienes serían nombrados por el Consejo de Gabinete con sujeción a la aprobación de la Asamblea Nacional. El nombramiento de estos se haría en base al principio de nombramiento escalonado de cada 2 años para un periodo de 10 años. Posteriormente, en 1956, se reforma la Constitución y se estableció en cuanto a la Corte Suprema, que estaría compuesta por 9 magistrados designados por un lapso de 10 años. Se dio por tanto un aumento de número de magistrados como del periodo para el cual eran nombrados en sus cargos. La Constitución en mención también señaló que los sueldos y asignaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no serían inferiores a los del ministerio, a los que estaban el Ministerio del Estado, en los que se respetan las garantías de que estaban revestidos los magistrados y jueces del órgano judicial, los cuales se mantenían las series reconocidas con la Constitución. Punto 2. En lo que se respeta a las garantías que estaban revestidas los magistrados y jueces del órgano judicial, se mantenían ya recomendadas en la Constitución 1941. La Constitución a continuación es la de 1972, la cual fue reformada por los actos reformatorios de 1978, por los actos constitucionales de 1983 y los actos legislativos número 1 de 1933, el del número 2 y que era del año de 1994. Esta Constitución, luego de las reformas de que ha sido
objeto regula lo que era el concerniente a la administración de justicia en el título 6 o 7, denominado la administración de justicia, debido a su vez en dos capítulos, unos dedicados al órgano judicial, el primero de ellos, y otro era al Ministerio Público. En este caso era el capítulo 2. Los aspectos más relevantes consisten en los siguientes, el cual voy a mencionarles. El punto 1 era que se establecen los principios constitucionales en base a los cuales se le da la preparación del servicio público de la administración de justicia, a saber: A, que es gratuita, expedita e ininterrumpida la gestión y actuación de todo el proceso que surtirá el papel simple y no implicará el pago de impuestos, ángulo o alguno de ellos, el cual se establecía en el artículo 198. El punto B, se dispone de igual modo que las leyes procesales que se aprueben se inspirarán en la simplificación de los trámites y ausencia de formalismo, y que el objeto del proceso en el reconocimiento de los derechos previstos en la ley procesal, el cual se establecía en el artículo 212. El otro punto importante es en cuanto a las garantías de las cuales se revista esta función y los encargados de ejercerlas. Establece que el punto A, el principio de independencia judicial, artículo 207, estabilidad en el cargo, que era el artículo 208, y la C, la garantía penal de la no detención ni arresto salvo por la autoridad competente para juzgarlo y mediante mandamiento escrito, el cual se establecía en el artículo 213. El otro punto, en cuanto a las inhabilitaciones e incompatibilidades, el punto A, se dispone que las personas que hayan sido condenadas por la comisión de un delito doloso mediante sentencia ejecutoriada, esto por un tribunal de justicia, no podría ocupar cargo alguno en el órgano judicial. Se establece en el artículo 202. Y también la prohibición de desempeñar otro cargo público numerado, excepto el de profesor de derecho a nivel universitario, artículo 205. Y punto C de este punto, la incompatibilidad con la participación de política, salvo a la emisión del voto, con el ejercicio de la abogacía, el comercio y cualquier otro cargo numerado, cual se establece en el artículo 9. Otro punto de los últimos es en cuanto a la Corte Suprema de Justicia. En este se dice que el punto A estará integrado por el número de magistrados que determine la ley. El punto B, su nombramiento corresponde al Consejo de Gabinete, que era sujeto a la aprobación o no de la Asamblea Legislativa por un periodo de 10 años. El punto C, el nombramiento escalonado de los magistrados. Punto D, división de la Corte en salas según lo determina la ley. Por otra parte, esta Constitución establece un principio que producto a las reformas constitucionales de 1983, perseguía reforzar la independencia de los demás órganos del Estado, cuando en su artículo 211, establece claramente que los presupuestos del órgano judicial y del Ministerio Público serán formulados por la Corte Suprema de Justicia y también por el Procurador General de la Nación, respectivamente, los que serán remitidos oportunamente al órgano ejecutivo para su inclusión en el proyecto de presupuesto general en lo que es el sector público. En el citado precepto constitucional se regula de igual forma que estos presupuestos en conjunto no serán inferiores al 2% de todos los ingresos corrientes del órgano central. Asimismo, compañero, en otras palabras, se terminarán dando un trato igual al órgano judicial y al Ministerio Público, que es el que se le da a las otras instituciones y órganos públicos, a pesar que esto no se les reconoce una norma similar. El artículo, por lo que lo demás, es claro cuando se establece que los
respectivos presupuestos, ya sea del órgano judicial o del Ministerio Público, una vez formulados se remitirán oportunamente al Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de presupuesto general del sector público. Correcto, compañera. Bueno, y para conclusión de esta exposición, podemos resumir que de todo lo que se ha expuesto a lo largo de esta presentación, se puede inferir de lo que es de forma precisa de que desde nuestra primera constitución de lo que es de 1941 hasta nuestros días, se ha estado regulando el órgano que según la concepción del Estado constitucional de derecho le compete a la administración de justicia, como lo es el órgano judicial, que a través de las diversas constituciones panameñas se ha seguido una línea evolutiva y de lo que es el perfeccionamiento de tan importante y necesario órgano constitucional para la existencia de un Estado prometido con la tutela y de los derechos fundamentales reconocidos a los hombres y mujeres como los grupos que integran a la sociedad. Exacto, compañero Edison. De esta forma, profesor, damos pues por culminada esta pequeña exposición. Asimismo, compañera, profesores, nosotros como estudiantes nos sentimos muy agradecidos con usted. Esperemos, como dijo mi compañera Edith, que esta pequeña exposición haya sido de su agrado, y de nuestra parte, profesor, le mandamos todos los éxitos del mundo y las infinitas bendiciones que Dios tiene preparadas para usted. Muchas gracias, profesor. Saludos. Bendiciones.